Carlos Montoto, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? Pues aquí, soportando el paso del tiempo. Eso te iba a decir yo. Yo estaba aquí esperando el relevo generacional, ese que contaba Manolo Tocha y Aniceto en el Levante, a ver si nos jubilan, porque acabo de ver hace poco rato a Matías Prats jubilándose como cara visible de una conocida compañía de seguros, y digo, bueno, ¿y a nosotros cuando nos toca? Y de pronto veo el relevo generacional, digo, la jubilación, y de pronto veo ese titular por el 40 y celebrado aniversario de Radio Clara, de los compas Manolo Tocha y Aniceto hablando de que lo que hace falta es el relevo generacional, y digo, pues eso, a ver cuándo llega. El titular es de la periodista, ¿eh? Bueno, será de la periodista, pero eso estará basado en alguna declaración de alguno de los dos, que Sí. por otra parte es un titular que comparto, es decir, el relevo generacional en Radio Clara creo que sería muy positivo, pues eso, para ir entregando un poco ciertos testigos, ¿no? Y que haya otra forma de entender las cosas, no sé si mejor o peor, de otras generaciones, ¿no? Yo creo que eso también hace falta, ¿no? Bajar un poco la edad media de los tertulianos y participantes, incluso oyentes de la propia radio. No porque haya que sustituirlos por otros, pero sí para sumar otro tipo de sensibilidades, ¿no? A alguno nos vendría mal sustituiros. Sí, sí, sí. Bueno, no podéis ver, los que estéis en la radio, las que estéis en la radio, no podéis ver la cara de Manolo que ha puesto cuando ha dicho eso, pero sí, sí. Más de uno necesitamos vehículo de sustitución, cada día más. Bien, ¿qué te iba a decir hablando de la sustitución? Que no solo Radio Clara necesita la sustitución, los sindicatos, los partidos políticos, Bueno, claro, colectivos la sociales de sociedad todo misma. tipo. La sociedad misma y lo vamos a ver enseguida ahora cuando empecemos con el sumario, ¿no? Bien, de todas maneras, tú serías capaz de hacer un programa para oyentes de 30 años, de veintitantos. Porque el Pues otro día hablaba con un compañero precisamente de ese titular que has nombrado, mm, mm, bueno, que él no compartía el titular en el sentido de que estamos diciendo cosas, o estamos, o están, o estáis, o diciendo cosas interesantes que debían de interesarle, perdón por la redundancia, a cualquier edad, tanto veinteañeros como sesentañeros o demás. Y yo poco discutía con él que los de 20 y 30 años ni tienen radio, ni la escuchan y a veces no saben lo que es. Si es una plancha, una radio o qué. Pues Eh, mira, ahora que me lo has preguntado, ahora que me lo has tú preguntado. sabes que yo durante 2 años probé un experimento radiofónico en una emisora amiga, que Sí, se decía antes, emisora amiga sí, de Radio Clara, como era Rusafa Radio, sí. en donde precisamente probé un experimento de aproximación intergeneracional, utilizando lenguajes, formatos y recursos más propios de generaciones de 30 años y 20 años que de mi propia generación boomer, ¿no? Como se dice ahora. Y la conclusión a la que llegué fue que lo que llaman en inglés el generational gap, es decir, la brecha generacional, se había instalado tanto en el lenguaje audiovisual actual a través de las redes sociales y demás, que aunque los contenidos que nosotros ofrecíamos eran de hecho más cercanos y más asumibles por las generaciones de 20 y 30 años que por la de mi propia generación de 50 en adelante, que muchas veces no terminaban de enganchar, ¿y por qué pones esto y no pones esto otro? ¿Por qué hablas esto y no hablas de esto otro? Era un programa, es verdad, que no era de análisis político, sino que era un programa de actualidad cultural, básicamente. Acabé comprobando cómo esa brecha generacional hacía que daba igual en definitiva, qué contenidos estuviéramos ofreciendo, porque existía una barrera en forma de mi careto y los caretos de los demás compañeros y compañeras que hacemos el programa, que todos pasábamos de los 40 años, que hacían que directamente estuviéramos tachados, vetados, no le interesara al público de 20, 30 mayoritariamente, porque no se sentían identificados. Es aquello de que no me venga el abuelo Cebolleta a contar, pero oiga, es que el abuelo Cebolleta no le está contando cosas suyas, le está contando cosas de usted. Y sin embargo, aún así,
cualquier youtuber de 18 años hablando de, o 20 años, hablando de que si utilizas el pepino para conseguir por la noche trucos de belleza que te hagan disminuir las ojeras, pues va a tener, solo por el hecho de que tiene 18 años, mucha más capacidad de empatía con el público de esas generaciones que no si se lo cuenta, pues qué sé yo, un farmacéutico con un rigor y con tal, pero que tiene 50. Esa brecha generacional hace pensar que definitivamente la única manera de que una emisora como Radio Clara pueda tener ese relevo generacional es porque sea protagonizado precisamente por personas de esa generación, que son las únicas capaces de empatizar de una manera directa con el público de esas décadas, ¿no? De esas edades. Esta es mi conclusión Cuenten lo que basada en la cuenten, experiencia personal, ¿no? pero cuenten lo Cuenten que lo que cuenten, cuenten. cuenten lo que cuenten. Cuenten lo que cuenten, cuenten lo que cuenten. Eh, eh, Evidentemente hay excepciones, claro, hay excepciones, no todo el mundo es igual y se puede meter en el mismo saco a ninguna generación, pero bueno, yo recuerdo cuando era joven, cuando éramos jóvenes, Manolo, eh, tú te acordarás yo que... no, yo he perdido. Entonces, tú ya perdiste la memoria, ¿no? Sí. Bueno, me morís, Manolo, me morís. Cuando el Madrid ganaba la Copa de Europa, pues yo recuerdo bien cómo siendo yo joven, por ejemplo, yo viví en la generación de adolescente, posadolescente en Madrid, en la generación ya del punk y de la nueva ola, todas estas cosas que fue como una especie de vuelta de tuerca total que iba conforme el signo de los tiempos de aquel entonces, de la llamada transición. Mm. Y los de mi generación pasábamos olímpicamente de los cantautores y de los progres en general. Es decir, que ese rollo era como que quita, menudos coñazos, menudos aburridos. Eso es de la generación de mi hermano mayor, de mi primo, tal, pero conmigo ya no va. O sea, que esta negación generacional permanente ha existido siempre. Lo que pasa es que ahora, como Te enganchas mucho, lenguajes Carlos, te enganchas visuales, todavía la brecha se ha hecho mayor, ¿no? se te engancha hoy la conexión. Vamos a tener problemas, creo. Vamos a ver si lo podemos, qué raro, pues como deberíamos. Bueno, Espero que no se repita mucho más. Como sea, esa fue la ciudad. bueno, además no solo están los contenidos, es decir, que sino también las nuevas tecnologías, ¿no? Hace unos años no tenía la gente estos teléfonos inteligentes, ni existía el Spotify, ni el YouTube, ni el TikTok, ni esas maravillas tecnológicas que ahora utiliza mucha gente, ¿no? No solo el contenido de lo que dices, porque el contenido de lo que decimos, si no nos ven el careto y no nos delatamos, podría interesarle. Esa es la pregunta. Es decir, tú no Creo que es dices, una muy buena pregunta. es decir, Y si ya que estamos tú no aquí. dices que tienes 50 años, yo no digo que tengo más de 60, Mm, mm, y le interesa lo que vamos a mm. hablar a la gente de Bueno, 50 años. Ahora, si eso ya me se ha empiezas el programa utilizado. diciendo que tienes 70 y pico años y que te Bueno, pero duele se no sé nota en la cuánto, referencia, pero se nota en las referencias que haces, se nota en la voz. Mira, ese experimento no lo he llevado a cabo yo, pero se ha llevado a cabo también, sobre todo en el mundo de la música, mm, donde, por ejemplo, artistas blancos, productores generalmente, se han hecho pasar y han concebido producciones de música negra que han dado el pego completamente como si fueran de música negra. Claro, la sorpresa es cuando luego ves que detrás hay músicos blancos y es como muy sorprendente, ¿no? A veces el mercado no lo ha rechazado y otras veces sí, dependiendo del caso, pero en principio, en teoría, sería posible, pero habría que medir muy mucho qué referencias se dan para no excluir a generaciones pues, que no tienen todavía suficiente como para poder captar pues, los chistes, la gracia, los giros, como digo, las referencias políticas o culturales o de otro tipo. Es decir, que no es imposible, pero es complicado y hay que saber hacerlo muy bien y tener unos equipos de edición, sobre todo de imagen, porque hoy día todo es imagen, tristemente. El medio radiofónico pues, ha quedado muy reducido a generaciones muy concretas. Esa es otra realidad, tú antes lo mencionabas, ni tienen radio ni saben casi qué es lo que es, ni les interesa lo más mínimo, y todo es código audiovisual. Y dentro del código audiovisual, pues bueno, si tú tienes un buen equipo de edición de vídeo y gente que te edita mucho, se dedica mucho tiempo y mucho esfuerzo y mucho dinero
porque eso hay que pagarlo, claro, a editar vídeo, pues sería en teoría posible poder transmitir mensajes. Por ejemplo, Spanish Revolution es una página web que todo el mundo creo que habrá visto, que se dedica a hacer vídeos cortos para consumo en redes sociales, con mensajes y ideas fuerza muy potentes, que luego generan debates interminables sobre el tema del que sea que se hayan ocupado. Y bueno, pues con independencia de cuánta gente hay detrás, pues y de qué generaciones son, el tema generacional pasa desapercibido, es decir, queda en un segundo plano, que eso sería lo ideal, porque lo que queda como primera capa, lo primero que uno percibe es si lo que estoy viendo me llama la atención o no, y luego cómo me posiciono yo respecto al mensaje que me están dando o que me están contando, ¿no? Entonces, sí, en teoría sería posible hacerlo. Pero claro, entonces ya no hablaríamos de Radio Clara, hablaríamos de telerrealidad, por decirlo de esta manera, ¿no? Y bueno, pues en fin, nada, ahí a pensar, los sabios de Radio Clara a pensar ahí en las derivadas implicaciones que puede tener los próximos 40 años de un medio independiente, que es lo más importante de todo en una emisora como esta. Bien, no creo que lo veamos, pero en fin, en cualquier caso, en cualquier caso. No, nos han jubilado antes, ¿no? Bueno, los lenguajes también cambian, ¿no? O sea, la forma de expresar y de comunicar cambia, ¿no? Entonces, por eso decía que si ha de haber algún relevo generacional, tendrá que producirse, entre otras cosas, porque de ese relevo generacional sean protagonistas las propias nuevas generaciones, que utilizarán sus propios códigos de lenguaje para transmitir. Eso no sería lo importante es que se mantenga esa idea, esa filosofía de independencia crítica y que se mantenga esa idea de servicio a la comunidad a través de los movimientos sociales, ¿no? O sea que... Estoy de acuerdo contigo, pero ¿le interesa a determinadas generaciones, por ejemplo, de lo que vamos a hablar hoy? ¿Le Sí, interesa? sí, algunos temas sí, otros no, claro, pero bueno, vamos a ver, todo el mundo, gente que tiene más de 25, pues ya tiene un contrato de trabajo y luego vamos a hablar de la reforma laboral que entra en vigor el jueves. Lo primero que vamos a tratar le interesa seguro, porque como es un tema mediático, todo lo mediático interesa. Y luego el tema del medio, que es en realidad el tema más gordo de los tres que vamos a tratar hoy, Si nos da que es el tiempo. famoso plan de choque de Pedro Sánchez, pues yo creo que en más o en menos, aunque solo sea como consumidor que tiene que ponerle gasolina a la moto porque no tienes ni coche, pues le puede interesar también. O sea que bueno, Otra cosa, otra cosa, Carlos, que discutíamos para acabar con este tema que no estaba ni previsto. Y ya llevamos Pero casi, está chulo. casi 15 minutos. Llevamos ya, veremos cómo te apañas para meter los otros tres. A ver, Sí. yo también hablaba con esa persona que, bueno, la mayoría de la gente joven de esas edades, veintitantos y llegando hasta los 30, a las horas que se hacen estos programas de radio, o está en el instituto, o está en la universidad, o está currando. A las 9 de la mañana, a las 10, ¿quién hay con la disposición de escuchar radio que no Bueno, sea? mira, yo te voy a poner un ejemplo que todo el mundo que va a entender y es lo que se llaman y esto es la técnica de lo que se llaman los cebos. Es decir, todo el mundo conoce un personaje público en los medios de comunicación españoles que se llama David Broncano. El programa de radio de David Broncano, ¿tú no? Bueno, sí, seguro que sí. Que no, bueno, no sé ni quién es. No sé, de verdad. Bueno, pues nada, pues es un personaje muy conocido, tal vez para tu generación no, pero para las generaciones de 50 para abajo sí. Este es un personaje que se hizo famosillo haciendo un programa de radio con otros dos conocidos cómicos o humoristas en una gran cadena de radio. El programa suyo se emitía a la 1 a las 2 de la madrugada. Sí. En paralelo lo empezaron a emitir por YouTube. La gente veía YouTube, no escuchaba el programa en la radio. Tanto es así que al final acabaron poniéndolo a las 4 de la mañana porque ya daba igual, era una especie de relleno la emisión del programa y la gente evidentemente pasaba del formato radiofónico y lo que hacía era ver el mismo programa de radio pero hecho en directo con imágenes a través de YouTube. Esto te demuestra cómo al final la cuestión no es tanto qué cuentas, sino cómo haces llegar tu mensaje a través de qué herramientas, siempre audiovisuales, nunca solo audio. Es muy evidente que, por ejemplo, Pablo Iglesias, que ahora ha lanzado un podcast, podría haberlo lanzado solamente como audio,
y no se hubiera comido un colín. En cambio, lo lanza también por YouTube y a través de un medio de comunicación muy conocido, y entonces la gente lo ve principalmente o lo escucha, que casi ni siquiera lo ve, directamente por YouTube. Esto supone pues unas dificultades de acceso a la producción del mensaje muy grande, porque no es lo mismo producir imagen en cuanto al coste económico, en cuanto a horas de esfuerzo, en cuanto a personas que tienen que estar implicadas, que no producir un programa de radio que muchas veces pues, su coste pues hay un coste, pero ni remotamente comparable el coste de producción a esa misma hora con formato audiovisual, donde tiene que haber unas imágenes que digan algo, que mantengan la atención, etcétera, etcétera, más allá de lo que hablen los intervinientes, ¿no? O sea, que por ahí andan los tiros. Bien, seguiremos con esto otro día, ¿vale? Pues sí. Pero bueno, estaba bien, ¿eh? De todas maneras, que hayamos hecho este receso, porque ya que estamos hablando del 40 aniversario de Radio Clara y que no te parará los 40 años siguientes, ¿verdad? Pues creo que hacerse estas reflexiones generales pueden hacer pensar tanto a nuestros oyentes como a, por supuesto, todos los que colaboramos en este proyecto, ¿no? Yo le propondría a alguno de nuestros programas de radio que abren el teléfono, por ejemplo este, cuando lo acabemos nosotros, que pidiera llamadas de gente de menos de 40 años. A ver cuántos hay. Yo apostaría Bueno, que, eso yo es, apostaría que casi ninguno. claro, Casi poquitos, ninguno. poquitos, seguramente poquitos, pero bueno, también es verdad que hay contertulios y gente invitada que viene, que sí son de edad inferior a los 40 años, ¿eh? Que sí, pero O esos sea, que no es que sea una participación cero, pero son aunque las, tal vez no lo sea como oyentes. son las excepciones. A lo mejor no lo Bueno, son como oyentes, a lo mejor van al programa de radio y después y no lo no, veo nunca, nunca más, ¿no? ni Ya, lo ya. escuchan ni se escuchan a ellos mismos después lo que han dicho. Bueno, también puede ser. También puede Bueno, ser, porque si llega la cosa. Bueno, vamos al asunto, que ya se nos hace tarde. sí, pues empezamos con el primer tema. Pues sí, Hablando de preséntalo. los Vamos a hablar de Oscar, bofetones. los Oscar y las masculinidades. Vaya cosa. Sí, vaya titular, ¿eh? Vale. Es que de verdad no salimos de una y nos metemos en otra. Yo estaba por haberme traído las palomitas con las que estuve el domingo por la noche asistiendo tan absolutamente noqueado a lo que transcurrió en la gala de los Oscars, pero chicos, se me han olvidado las palomitas, no me las he podido traer, hubiera sido, ¿ves? Un buen recurso audiovisual estar hablando aquí, comentando una movida que pasa entre un señor y otro señor que son de una clase privilegiada, que están forrados de pasta, que viven en un mundo globo al que no podemos hacer el resto de los mortales, que cobran 20 millones de dólares por película, etcétera, etcétera. Y alguien dirá, ¿de qué me habla este? Pues, hombre, yo creo que es imposible no saberlo porque, a ver, es que todas las televisiones, todos los medios, toda la prensa escrita en sus portadas, todas las radios en el mundo entero se han pasado, en el mundo entero, no solamente en España, claro, ni solamente en Estados Unidos, se han pasado todo el día de ayer repitiendo un bucle una y otra vez el tortazo, la bofetada que en plena ceremonia de los Oscars, el conocidísimo a nivel planetario actor, que es simpático el muchacho Will Smith, el famoso príncipe de Bel-Air, referencia para jóvenes, aunque ya no eran jóvenes, pues le soltó en plena transmisión a el también actor, también cómico y también presentador de la gala este año y muchos más años anteriormente, el lenguaraz y ácido Chris Rock. Todo a costa, como ya habréis visto, es que, mira, yo iba a compartir el vídeo, pero es que no me da la gana de compartir el vídeo porque es que todo el mundo lo ha tenido que ver ya hasta la saciedad, ¿no? Entonces, no voy ni a compartir el vídeo, digo, para la gente que lo está que pueda seguir esto a través de Facebook, ¿no? Compartir las cosas que me interesan más. Bueno, la noticia la ha visto todo el mundo, todo a costa de un chiste, uno de los tantos, porque este Chris Rock está ahí contratado precisamente porque es uno de los cómicos más ácidos de los Estados Unidos y por eso, para ponerle un poco de picantito, pues hace chistes que bordean siempre lo hiriente con toda clase de actores y actrices, lo ha hecho toda la vida, lo hizo un momento antes del incidente con Will Smith, con Penélope Cruz y Javier Bardem, que también estaban allí como invitados, aduciendo, porque si nos ponemos a subir el listón de sensibilidad, pues incluso un chiste que también podría ser interpretado como machista, en el sentido de decirle que, bueno, que Javier, que más le valía
que Penélope no ganara, perdón, el Oscar al que estaba nominado, por el que competía, porque como ganara ella y no ganara él, pues esa noche le iba a tocar dormir en el sofá o algo por el estilo, ¿no? Es decir, bueno, quiero decirte que no fue el único chiste de la noche, ni el único chiste de la historia de un personaje como Chris Rock, que se dedica justamente a eso y para eso lo contratan. Entonces, bueno, todo el mundo ha visto que este se levantó, hizo un chiste, bueno, que unos consideran desafortunado, otros podemos considerar no tanto, respecto a la alopecia que sufre como consecuencia de un cáncer pasado en una reacción autoinmune, Jada Pinkett. Jada Pinkett es la mujer de Will Smith, pero aparte de la mujer de Will Smith, es una personaje pública por sí misma, con millones de seguidores en sus cuentas de redes sociales, conocidísima por haber sido la amiga especial del rapero Tupac, conocidísima por la serie de películas Madagascar. Es decir, es un personaje por sí mismo. Los tres en juego eran personajes por sí mismo. Jada Pinkett además había no reído, pero sí había contado públicamente, había tratado de normalizar la situación por la cual, de alopecia como reacción autoinmune, por la cual ella acudió con el pelo totalmente rasurado a la gala de los Oscars, y esto es lo que motivó la broma que este hizo, entre otros muchos, diciéndole bueno, pues, que la esperaba ver de protagonista en el reparto de la segunda parte de una hipotética, digo, segunda parte de la película del Teniente O'Neill, que es una película antigua de los años 90, en la que Demi Moore, que es una actriz blanca, pues se trataba de licenciar como marine de los Estados Unidos y la fastidiaban permanentemente por el hecho de ser mujer, y al final la obligaban a cortarse el pelo para que se endureciera como todos los hombres marines. Entonces, esto provocó, como ya me imagino que todo el mundo que nos esté escuchando sabrá, que en un determinado momento, pues Jada Pinkett, hombre, ante el chiste probablemente no muy sensible, teniendo en cuenta además que los tres han sido amigos entre ellos durante muchísimo tiempo y se conocen mucho, pues era cara como que en plan de lo que hay que aguantar, ¿no? Y ante lo cual, pues su marido se levantara de manera absolutamente imprevista, se fuera al escenario y casi sin medir palabra le soltara un guantazo con la mano abierta a Chris Rock en plena gala. A ver, esto que no pasa de ser un chascarrillo, porque no pasa de ser un chascarrillo, y aquí es la parte por la cual alguien dirá, bueno, y a mí todo esto en una emisora libre, que estoy perdiendo el tiempo hablando de esto, que debería ser más bien carnaza para la prensa rosa, ¿a quién me lo venís a contar? Y ahí es donde me interesaba traer a mí este asunto. Vale. Porque lo importante no es lo que ha pasado, sino qué reacción hemos tenido como sociedad en los distintos sectores y cómo inmediatamente se han puesto en marcha una serie de maquinarias con el engranaje perfectamente engrasado para arrimar el aspa a su sardina de sus propios análisis e intereses políticos. Y me explico rapidito. La primera reacción que se produce, aparte de quedarse todos impávidos y diciendo aquí qué ha pasado, esto debe ser un montaje, ¿no? Sería la primera interpretación que se hace, pero luego los hechos. Dime, Manolo. No, que yo me lo estoy pensando si es un montaje. Tú ya has contestado al amigo Paco Millarro que no es un, Que no es un porque montaje, él que no mantiene lo que es un es. montaje. Tú le dices que Sí, no, que pero sí él lo lo han mantiene sin ninguna prueba de nada. O sea, porque él, bueno, no me refiero a Paco, porque hay las personas que en su perfecto y legítimo descreimiento de cualquier cosa que pase en este circo de privilegiados que es Hollywood, pues es perfectamente comprensible la reacción de no me quiero nada y por tanto no me hace falta que me demuestren que tengo razón, simplemente no me quiero nada. Bueno, esto va un poco en la línea de por donde yo quería ir, ¿no? Que son las reacciones, ¿no? ¿Cómo se ha tratado esto? No solo los medios de comunicación, sino por supuesto se han vertido ríos de tinta. En definitiva, ¿cómo hemos reaccionado ante sociedad ante un espectáculo planetario? Porque los Oscars, igual que los acontecimientos deportivos de gran nivel mundial, tienen interés en la medida que son escaparates planetarios. Ese es el interés que tienen los Oscars, en mi opinión, aparte de méritos artísticos, cinematográficos y tal, que si fuera por esto, pues oye, tenemos en la emisora a los compañeros de cartelera que pueden hablar mucho mejor que nosotros de ese apartado, ¿no? De ese enfoque. No, el interés viene porque este circo mediático que es los Oscars, a su vez es un escaparate
a nivel mundial que permite reflejar y devolver reflejada muchas imágenes de lo que compone nuestra sociedad actual. Y por eso siempre tiene interés desde ese punto de vista. Y desde ese punto de vista, los tratamientos y las reacciones que se hacen, en realidad todos van en la misma línea de lo que se llama la autoconfirmación, que es tristemente la cultura en la que actualmente vivimos. Es decir, yo, en función de si Will Smith me cae bien o me cae mal, o en función de si yo no me quiero nada, o en función de otros análisis que ahora veremos, bueno, pues decido creerme aquello que confirme lo que yo ya pensaba de antemano. Es decir, no hago ningún análisis frío y objetivo de los hechos, o se hacen muy pocos. Y así, por ejemplo, vemos cómo, además de los que no se creen nada y piensan que es un montaje. Yo no lo creo por todo lo que pasó después, pero bueno, es una opinión como, tan válida como la que sí piensa que fue un montaje y que estaba guionizado. Bueno, la primera es, claro, los medios televisivos se sienten identificados con Chris Rock y dicen, hombre, si a cada cómico que cuenta un mal chiste le van a partir la cara por contarlo, apaga y vámonos, está legitimado. Y claro, ya entramos en el típico debate de los límites del humor, que es un debate muy antiguo. Tal vez recordéis el caso del cómico español Robert Bodegas de Pantomima Full con el colectivo gitano, que fue un caso muy diferente de este, muy diferente de este, porque aquí hay un componente personal y allí, en cambio, era directamente con todo un colectivo, ¿no? Entonces es muy diferente. Pero ya hubo un debate muy intenso cuando se produjo aquella reacción tan fuerte y la contrarreacción del propio cómico respecto a los límites del humor. Ha pasado otras veces. Por ejemplo, Rubin, uno de los chicos que salían inicialmente en La Resistencia, un programa de televisión también conocido, fue vetado por la propia Movistar y se le retiró porque hizo un chiste bastante fuerte respecto de la Casa Real, por poner un ejemplo, ¿no? En una ceremonia, además también, no sé si era los Goya o cuál era. Bueno, como sea. El caso es que esto de los límites del humor, pues es un caso muy, muy obvio y es evidentemente un debate sin resolver. Lo que parece muy obvio es que, hombre, con todo y con eso, si a cada cómico que cuente un chiste que a alguien le parezca que es de mal gusto o que es ofensivo, le tiramos al pilón, volvemos a la Edad Media, cuando los cómicos en las plazas de los pueblos se les tiraban los pilones, literalmente, si al populorum no le gustaba la representación que había hecho, o la parodia o la imitación que había hecho. Recordemos que esto ya sí que está basado en hechos reales, pasó realmente en la Edad Media española. Y en el famoso siglo de oro español. Los cómicos acababan en el pilón. Pero esto es uno de las derivadas o de los análisis de tipo corporativo que desde los medios de comunicación se hace, que es, yo me identifico con el que está contando chistes y, por tanto, hombre, si en una tertulia televisiva, por ejemplo, sobre actualidad política, sube tanto la tensión que el personal se dedica a cruzarse la cara, pues apaga y vámonos, ¿no? Luego nos reímos de las repúblicas bananeras con los políticos aguantazo partido en los congresos y en los parlamentos, ¿no? O lo que sucede en países del este de Europa, donde en algún que otro caso algún invitado sale a aguantazos en pleno plató televisivo o con el presentador o con algún otro invitado, ¿no? Parece que ahí ha habido una desproporción. Pero claro, en cuanto hablamos de la desproporción, inmediatamente aparecen las cuestiones de autoconfirmación identitaria. ¿Cuáles son? Pues bueno, ha habido muchas. Voy a ver si puedo compartir pantalla, creo que la tengo por aquí, a ver si puedo. Vamos, aquí. Mira, El País tardó 5 minutos en contar, en sacar un artículo de opinión que se llama Will Smith, otro hombre que no deberíamos ser. La primera gran derivada que se produce, creo que lo estáis viendo. ¿Lo estáis viendo, Manolo? No. ¿No lo veis? Opa, ¿cómo puede ser? Yo pensaba que sí que lo veíais. A ver, ¿cómo es esto que no lo veis? Pues qué lástima. A ver si lo puedo Mira que te hacer doy que se aquí vea. en Y otro si no, sitio. ¿se ve algo? No ves nada, ¿no? No veo nada, compañero. Ah, Pero no nos pues. pasemos mucho rato con que lo veo, porque No, 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 no. los de la Seguramente porque radio no le lo, estarán no dando lo he hecho bien. castañazos No, porque no lo he hecho. al Espera, espera, aparato que no espera. se ve nada. No, no, pero Ahora ya lo sí, veo, ya sé vale, por qué va. no. Ahora lo vemos, ahora lo vemos. Sí, Aquí. vale. Esto se ve ahora, ¿no? Es un Sí, titular que dice Will Smith, otro hombre que no deberíamos ser. ¿Lo ves? sí, sí. Y este es un ejemplo
de reacción muy encendida y muy inmediata al hecho de cuestionar la masculinidad o las masculinidades tóxicas y patriarcales. Esto aparece en portada del País inmediatamente después, de lunes por la mañana ya estaba. Y aquí se dice, encierra todos los elementos, el asunto, el incidente que he contado, que nos permiten identificar un modelo de masculinidad que hoy por hoy sigue siendo el principal obstáculo para construir un mundo sin desigualdad de género y en el que la violencia deje de estar legitimada. Una violencia que está vinculada a la idea de poder, a la omnipotencia en la que los varones hemos sido socializados y a la asunción de que no hay mejor manera de gestionar los conflictos que recurriendo a la fuerza. De esta manera, la violencia se convierte todavía hoy para muchos en un mecanismo de reafirmación de la virilidad y hasta de restauración del honor supuestamente perdido. Es el ejemplo del macho salvador y protector de la mujer, porque la mujer, en definitiva, igual que su familia, son de su propiedad y se supone que las convenciones sociales nos obligan a defenderlas frente a las afrentas que hacen terceros. Y este razonamiento se ratificaría por las palabras luego de Will Smith cuando sube a recoger los Oscars, ¿no? Y viene a decir aquello de que por amor pues no se sabe la cantidad de cosas que se pueden llegar a hacer, ¿no? Como justificando su reacción violenta precisamente por amor a su mujer, Jada Pinkett, que habría sido agredida por el chiste, ¿no? Luego hay, por el contrario, a este análisis hay la reacción contraria. Es decir, en redes sociales principalmente he encontrado muchas reacciones no solo de hombres, sino de muchas mujeres que dicen, no, es que le tenía que haber metido más, por bocazas. Es que esto sí se soluciona así. Como, de hecho, el hijo de la pareja Will Smith y Jada Pinkett, Jaden Smith, publicó en un tuit después, diciendo que así resolvemos las cosas en casa. Le faltó decirlo de en casa, pero sí que dijo el resto. Así resolvemos no solo las cosas. Es decir, ¿cómo? ¿Aguantazos? ¿Que volvemos a la Edad Media? Esto es una deuda de honor en donde los caballeros, armadura en ristre y espada a la mano, resuelven sus cuitas al alba hasta que solo quede uno. A ver, el razonamiento, en principio, podría ser efectivamente certero en la medida en la que traslada la actuación de Will Smith una interpretación del papel de la masculinidad que desde luego sería denunciable por sí mismo. Pero claro, esto no lo explica todo. Es que aquí cada grupo identitario arrima el asco a su sardina, porque es que luego nos vamos en otra derivada todavía, una vuelta de tuerca mayor. Hay páginas de referencia en el mundo antirracista en España, como la página Afroféminas, que dice, que le da otra vuelta de tuerca a este mismo argumento y dice, condenamos la normalización de la humillación a la mujer en un escenario mundial, a ser retransmitidos los Oscars en el mundo entero y más bajo la premisa de que es una broma, ya que obliga a la persona víctima de violencia a asimilar la burla hacia su cuerpo y su enfermedad, es decir, asimilar la manipulación emocional del llamado luz de gas. Esto aumenta cuando creces, cuando tienes estereotipos jugando en tu contra. Jada Pinkett es una mujer negra, entonces ya hemos añadido el factor de raza, antes era el factor de género, ahora ya arrimamos el asco a nuestra sardina y ya lo llevamos al factor de raza, y su cuerpo es leído como tal. Su derecho a enfadarse se ve repercutido por el estereotipo de la mujer negra enfadada, lo cual reduce sus posibilidades de querer manifestar enfado o incomodidad de manera pública, pues se la tomará a ella, a la mujer que reacciona así, como exagerada. Bueno, esto por no hablar de otros comentarios de activistas conocidos en las redes que de, bueno, ¿y qué hubiera pasado si el presentador en vez de ser negro hubiera sido blanco? Pues que hubiera acabado inmediatamente en la cárcel. Es decir, se ha generado una espuma de especulaciones acerca de un incidente que al final no deja de ser un incidente entre tres personas con un alto grado de intimidad, que se conocen entre ellos desde hace muchísimos años, en lo personal, incluso en lo afectivo, y que únicamente trasciende porque sucede en el escaparate en el que sucede, que no deja de demostrar cómo sobreactuamos ante cualquier acontecimiento que involucre a personajes populares en un escaparate de la suficiente difusión y que nos demuestra que vivimos totalmente en mundos paralelos, en mundos que no son los mundos en los que debería estarnos permitido extrapolar a los mundos en los que nosotros no vivimos
las conclusiones que sacamos desde nuestro ombligo. Es decir, siguiendo, por ejemplo, el argumento de Afroféminas, parece que entonces nunca se podría hacer una burla a una mujer negra, pero por el hecho de ser negra. Porque si haces una burla a una mujer negra, como una mujer negra ya tiene un montón de estereotipos encima de la mesa, entonces automáticamente tú estás ahondando en una opresión histórica y en consecuencia sería un tema tabú para hacer chistes o para hacer bromas sobre la condición de la mujer negra. Los cómicos, el ser humano, se ha reído toda la vida de las desgracias de los demás, toda la vida. Nos seguimos riendo cuando alguien se cae de manera cómica o no tan cómica al suelo porque se tropezó. Nos reímos de los defectos físicos de los demás. Nos hemos reído siempre. Pero hoy día estamos en la cultura del Me Too. Los chistes del tonto del pueblo eran Eran el el pan nuestro de cada día. Sí. El pan nuestro de cada día. ¿Quiere esto decir que no hay límites en el humor? Claro que debe haber límites en el humor. Cuando evidentemente, por lo menos yo sí defiendo que pueda haberlos. Cuando hay una descalificación ad hominem, es decir, porque sí, solo me meto contigo porque eres negra. Es que aquí se olvida, por ejemplo, en este análisis que los dos protagonistas eran hombres negros también. Entonces, primero hace el análisis en clave hombre-mujer y luego hace el análisis en clave blancos-negros. Entonces, claro, cuando estamos diciéndonos no te puedes meter con este grupo de gente, pues estamos estableciendo unos límites que se establecen exclusivamente porque en tu mundo eso es lo razonable. En el mundo de las iniciativas feministas, todo esto, lo hemos leído en El País, todo esto no tiene nada que ver con la cuestión raza, ni siquiera tiene que ver con que se conozcan mucho entre ellos y que eso haya provocado reacciones que si no se hubieran conocido entre ellos no se hubieran producido. Es que se ha metido con la enfermedad de ella. Dices, hombre, se ha metido con la enfermedad de ella, pero se ha metido a alguien que la conoce muy bien, que ha compartido con ella, que tiene trato con ella. No es como si alguien se mete con ella por su enfermedad en la calle y es una persona desconocida. Hay unas diferencias, hay unas modulaciones. Entonces, en conclusión, lo que trato de explicar con todo esto es que reaccionamos siempre buscando la autoconfirmación, es decir, que otros nos digan lo mismo que nosotros pensamos de antemano o que autoconfirmen nuestras propias simpatías con uno u otro de la película. Lo hemos visto clarísimamente como cada uno se ha posicionado en un sitio distinto en función de quién le confirma su película, su teoría, su interpretación. Y dos, a ver, no saquemos las cosas de quicio, hacemos categorías y convertimos el árbol simplemente cogiendo unas ramas y de las ramas lo convertimos en árbol. No, no es así. Vivimos en una sociedad de besugos donde unos nos hacemos oídos sordos a otros, donde nadie escucha a los demás y en consecuencia lo que sí parece obvio es que de ninguna manera se pueden seguir resolviendo, y menos en público, tampoco en privado, pero menos todavía en público, ¿no?, los conflictos a través del uso de la violencia física. Pero me da igual si lo hacen hombres con hombres, que mujeres con mujeres, que mujeres con hombres, que hombres con mujeres, aunque tenga una gravedad mayor en unos casos que en otros. O sea, de ninguna de las maneras. Y ese debería ser el único, en mi opinión, el único mensaje final o la única conclusión que se debería obtener de este tan nombrado acontecimiento de los Oscars de la bofetada de Will Smith, que es como van a quedar para los siglos de los siglos. Muy bien, Carlos, ¿lo dejamos ya? Sí. Te invito a que cierres el montón de páginas que he visto que tienes abiertas, porque por eso se te cuelga de vez en cuando la imagen y Muy bien. déjate las imprescindibles. Es una recomendación técnica, no es una obligación. Vas a cobrar Ya, lo ya. mismo, hagas lo que hagas. Bueno, te señalo además que vamos por el minuto 40 del programa. Sí, señor. Para que si tú es... Vamos a hablar de las cosas de comer ya, va. Hemos estado muy holgazanes y muy así, muy light y muy... Alguien puede pensar que superficiales incluso, pero bueno, realmente son dos temas que precisamente aparentemente siendo superficiales deberían dar mucho que pensar, ¿no? Tanto el del relevo generacional de Radio Clara como el segundo de cómo reaccionamos ante situaciones límite como esta, aunque sean a título personal. Y yo volviendo para atrás hacia atrás mucho, no diría solo el relevo generacional de Radio Clara, sino el relevo generacional en muchas cuestiones que nos están afectando a la humanidad en general, aunque después alguien me consta... Sí, mira, ahora vamos a hablar de eso. Fíjate. Bueno, pues vamos, el Consejo de Ministros y la España cabreada.
Joder, macho, es que vamos a hablar de las cosas de comer. Ahora ya sí, hablamos ya de las cosas de comer, El que tiempo, son las Carlos, cosas. el Sí, tiempo. sí, sí. Nos quedan Vamos 20 minutos, ¿no? Más o menos en total. 20, un cuarto de hora, sí. más Bueno, bien el cuarto de hora, sí. vale, pues a ver, bueno, yo creo que todo el mundo sabe ya, porque inmediatamente se ha cacareado desde el famoso Consejo Europeo, del que yo ya os avisaba que había que tener mucho cuidado el pasado martes aquí. Yo decía, cuidado con el Consejo Europeo del próximo jueves, que va a estar movidito. Y ciertamente ha habido una actividad frenética, como todos sabéis, en Bruselas, tanto por la reunión de la OTAN como por las sucesivas reuniones del Consejo Europeo durante el jueves y el viernes pasado. Bueno, a raíz del resultado del Consejo Europeo, de la aparente espantada de Pedro Sánchez levantándose unos minutos para tomar el aire ante el bloqueo incluso de su plan B, para solucionar el problema del gas y de la electricidad, y la famosa península que no ibérica, sino energética en la que nos encontramos, la excepcionalidad. Bueno, pues a partir de ese momento, después de 2 semanas, que a mí me han recordado, pero a la inversa, como en un multiverso, un universo paralelo, a la época de las mareas, de las batas blancas o de las batas verdes, o es decir, toda aquella época de gran movilización social contra el gobierno, en aquel caso de Mariano Rajoy. Mm. Pues estos últimos 15 días a mí me han recordado, con enormes o grandes cantidades de sectores productivos en pie de guerra, que si la agricultura, que si la ganadería, que si los transportistas, que si, qué sé yo, que yo ya no sé, porque ya he perdido, los taxistas, he perdido la cuenta, ¿no? Los pescadores. Claro, es decir, pues me he recordado de alguna manera esa España cabreada, de aquella otra época, aunque por motivos, o si no tanto por motivos, sí en un contexto distinto. Pues me ha sorprendido que la estrategia de Pedro Sánchez haya consistido en no, yo me espero primero, antes de adoptar medidas, a lo que consiga o no consiga en el Consejo Europeo, y en función de lo que consigo en el Consejo Europeo, a partir de ese momento contraataco. Y entonces ahí viene el contraataque de Tachán, del bombardeo permanente con su autocelebrado, vamos a llamarlo así, plan de choque, porque se le conoce así, como plan de choque de los 16.000 millones. Es decir, voy a pegar unos cuantos manguerazos de pasta a ver si en determinados sectores de la producción económica en España, a ver si de esta manera acallo las críticas y se aplaca el calentón que la España cabreada ha cogido. A ver, esto de entrada a mí me parece, y tengo que decirlo, absolutamente miope. Miope en el sentido, por 2 razones. La primera es porque hacía necesario dejar el terreno libre a que la España cabreada, que tiene déficits estructurales gigantescos, pudiera ser objeto de populismo por parte de Vox, y no solo de Vox, sino también de algunos otros actores, ni siquiera identificados con una fuerza política parlamentaria. Me estoy refiriendo a asociaciones muy trufadas de un conservadurismo rancio como Asaja en el mundo del campo, sindicalismos que dieron lugar a histrionismos como los que vimos en el asalto al ayuntamiento, creo recordar que era de Lorca, en Murcia, etcétera, etcétera. Hacía falta que hubiera una sensación de desabastecimiento, aunque no fuera real, para la ciudadanía, asustarla de esa manera. Hacía falta generar durante estos 15 días las pérdidas que se denuncian multimillonarias por parte del sector industrial, ya de por sí maltratado en general en España por múltiples razones, muchas de ellas estructurales y otras de ellas geoestratégicas. Hacía falta eso para acabar adoptando como solución un triunfal plan Marshall, que en definitiva luego no aborda ninguna de las cuestiones estructurales que se denunciaban en estas movilizaciones. Por eso pienso que no, y que por eso pienso que tanto la sociedad española, su tejido económico y productivo, como el propio estado de ánimo de la población en general en este país, se le ha hecho pasar por una situación que no era ni remotamente necesaria si no se hubiera apostado
a ese triunfalismo que tanto le gusta a Pedro Sánchez. Y por eso pienso que estos 16.000 millones aún no ha habido tiempo de ver qué reacciones ha supuesto verdaderas en fin, a la hora de determinar cuánto van a tardar los distintos agentes políticos y sociales en protestar y decir que es insuficiente, pues no ha habido tiempo, pero es evidente que no soluciona ninguno de los problemas de fondo que generaban el cabreo de la España cabreada. Y que ha sido además esa España cabreada aún más agitada por aquellos que han demostrado tener el olfato político suficiente como para ir a buscar los nichos de descontento social y tratar de obtener un rédito político a ese descontento social, que es una estrategia que puede ser todo lo asquerosa que se quiera, pero que es una estrategia política de toda la santa vida. Es decir, siempre se ha utilizado la estrategia política de ir a acudir a los caladeros de votos precisamente en aquellos lugares donde existen razones estructurales para descontento y para enfado, para cabreo. Pero es que además, en el triunfalismo de la venta de este plan de choque, este plan Marshall de 16.000 millones del gobierno de España y de Pedro Sánchez, hay muchas cosas que analizar. Ayer Rafa Cid ya abundaba algo de, bueno, ¿y este desfase quién lo va a pagar? El tema del famoso descuento de los 20 céntimos por litro de gasolina a todos los consumidores. Y resulta que el Estado pone 0,15 de esos 0,20, esos 20 céntimos que se descuentan por litro a cualquier consumidor. Luego están las ayudas específicas al transporte profesional de mercancías y de viajeros, pero el descuento general, del descuento general, 15 de esos 20 céntimos los paga el Estado. Las petroleras solo pagan 5 de esos 20 céntimos. Estos 15 céntimos, durante solo 3 meses, importante recordar esto, durante solo 3 meses, los van a pagar los impuestos. Los van a pagar los impuestos, efectivamente. Dice, en los próximos 3 meses se subirá un 15% el ingreso mínimo vital. Y vemos a Ione Belarra y vemos a Podemos, a Unidas Podemos, pues casi vender, de nuevo utilizando la misma fórmula triunfalista que utiliza Pedro Sánchez, casi que como una especie de ayuda, no como una ayuda, sino como un triunfo propio dentro de la política del gobierno de coalición. Perdona, pero si esto no es lo que tú pedías. Y tú no pedías un cheque directo de ayudas de 300 euros a todos los ciudadanos que estuvieran en situación de exclusión social o de vulnerabilidad. Pues va a ser que no, porque resulta que dicen, hombre, no, pero es que, caray, si va a subir el IVM, el ingreso mínimo vital, el IMV va a subir entre 240 y 360 euros, pues más o menos acaba siendo lo mismo que lo que nosotros pedíamos. Dicen, ya, si no fuera, porque al final se acaba dejando al 50% de los solicitantes de ese ingreso mínimo vital fuera del ingreso mínimo vital. Y si no fuera, porque además eso luego lo acaban tramitando comunidades autónomas y ayuntamientos y por tanto se tramita de una manera absolutamente desigual. Por lo tanto, no es lo mismo un cheque directo que esto que me estás contando, que son ayudas condicionadas a que no tengas otras, a que no superes determinado límite de ingresos en la unidad convivencial, etcétera, etcétera. Es decir, que oiga, no me vendan esa moto porque no se la puedo comprar, por mucho que sea una buena noticia que se vaya a subir el 15% del ingreso mínimo vital en los próximos 3 meses. Bueno, ¿y qué me dices con el tema de la prohibición de los despidos por causas vinculadas a la guerra? Otra vez a los ERTES, pero bueno, ¿qué ha pasado aquí con los ERTES? Si es que al final me voy a tener que poner de la mano de la ministra de Economía y Hacienda, de la ministra de Hacienda. Parece mentira que lo diga yo, porque es que, vamos a ver, la señora Yolanda Díaz ya está otra vez vendiendo la moto de las bondades de los ERTES. ¿Pero quién paga los ERTES? Los ERTES no lo pagan todos los impuestos. Sí, se paga del presupuesto general, se paga de Hacienda, claro. se paga No, pero bueno, todos. voy a abrir una línea de créditos ICO por valor de 10.000 millones de euros, una barbaridad, un pastonazo, ¿vale?
Y además voy a limitar la subida de los alquileres. Voy a topar los contratos de alquiler en un 2% hasta el 30 de junio. A ver, yo soy propietario y digo, bueno, pues mira, ¿sabes qué? Como es, ¿hasta cuándo dices que es? 30 de junio. Tengo una de mis casas que la tengo alquilada y me vence el 2 de mayo. Pues no pasa nada. Yo me espero al 1 de julio y el 1 de julio firmo el contrato sin ningún tope del 2%, al precio que yo considere. Es decir, estamos hablando de medidas puntuales, tan coyunturales, de tan corto recorrido en el tiempo, que no son más que tiritas para posponer la situación al verano en el hipotético deseo muy voluntarista de que en verano la guerra de Rusia en Ucrania se habrá acabado, de que todo volverá a la normalidad, de que los precios de la gasolina y de la gas, por tanto, bajarán. Es decir, todo futuribles sin ningún fundamento. Pero eso sí, que resolverían en teoría apagando el fuego, no con gasolina, sino con euros, con un chorro de euros, abundando en la idea de que, bueno, que estos protestan, pero en cuanto les soltemos pasta, pues se callan la boca hasta la siguiente protesta. A mí me parece una forma absolutamente desastrosa de hacer política, Manolo, desastrosa de hacer política por parte del gobierno de coalición. Me parece que es pan para hoy, hambre para mañana. Me parece que además ese pan lo pagamos entre todos cuando no es justo que lo pagamos entre todos. Me parece que además la contribución de quienes son los actores más poderosos en el enriquecimiento en este país, aquellos que concentran los mayores movimientos de capitales, que son la banca, que otra vez vuelve a ser la intermediaria de los créditos ICO y que por tanto se vuelve a frotar las manos viendo otros 10.000 millones más de dinero público circulando por sus manos, que quita, que aunque son migajas, pero claro, no migajas de 10.000 millones son muchas migajas. Algo me voy a llevar. Que me digas que ayudas al transporte de 1.250 euros por camión a 300 por vehículo ligero, ¿a mí de qué me sirve? Si hay que entrar, porque hay que entrar, yo he hecho el ejercicio de entrar, Manolo, en las reivindicaciones de este que ya cada vez nos cae peor, lo diré, comité a ver si lo digo, plataforma para la defensa del sector del transporte de mercancías, la plataforma nacional del transporte, más conocida, la que mantiene los paros, Sí. y el punto número 1 que pedían es que se acabe con la permisibilidad de la contratación de los servicios de transporte, claro, de mercancía por carretera por debajo de los costes de explotación. Nada de eso está en ningún acuerdo. Lo mismo pasa con la gente del campo, que también se ve obligada a vender, aunque lo tienen prohibido, por debajo del coste de producción. Nada de eso, es decir, ningún paradigma de los que nos hacen tan débiles y tan sensibles en sectores tan importantes como son la agricultura, la ganadería, la pesca y el transporte en este país, se aborda con el famoso legendario Plan Marshall de Pedro Sánchez de los 16.000 millones. Nada de esto se ha tocado en ningún acuerdo, ni en el acuerdo sectorial de transporte, ni tampoco se ha tocado, por supuesto, en el Plan General de Choque que se presenta a bombo y platillo, que se aprueba hoy por el Consejo de Ministros. Es por eso que en el Consejo de Ministros, en donde además lo que se vende como gran mérito es precisamente haber llegado a la posibilidad de poder topar el precio del gas y desvincularlo, por tanto, o al menos obligar a que baje de una manera tan sustancial que provoque la bajada automática del precio de la luz. Recordemos que son medidas que no se pueden aprobar hoy, sino que son un proyecto que tiene de medidas que se tiene que someter a la aprobación de la Comisión Europea y que veremos el tiempo que tarda en poder ser aplicado. Por lo tanto, ¿qué estoy haciendo? Que igual para junio, cuando se me acabe la tirita que he puesto, la super tirita que estoy tratando de poner con estos 16.000 millones, resulta que para entonces es cuando me dejan topar el precio del gas desde la Comisión Europea. ¿Va a ser antes? ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Va a haber acuerdo con esto? ¿No va a haber acuerdo? Me refiero a nivel nacional interno en España con el resto de los partidos políticos. Pues viendo lo que estamos viendo y hemos visto siempre, en donde si hay
de la opinión pública en cuestiones como la que hemos visto, tonterías como lo de los Oscars con Will Smith y la bofetada, tonterías entre comillas, para lo que estamos hablando ahora, que es lo de comer, ¿no? Pues en la política nacional partidista ya sabemos cómo van los tiros. La atomización es todavía mayor. Por lo tanto, creo que la solución mágica que se esperaba por fin después del Consejo Europeo, que tenía que venir como contraataque definitivo por parte de Pedro Sánchez, pues se va a tratar de imponer por el discurso mediático. Ya se está haciendo, desmovilizando a una parte de los participantes en el paro patronal, de los autónomos y pequeños empresarios del transporte, que ya en el día de ayer ya no salieron con la misma intensidad que las semanas anteriores a mantener el paro y a hacer concentraciones con sus camiones, pero veo que se desaprovecha otra vez más una oportunidad de oro, una oportunidad perfecta para haber cogido y haber abordado un poco algunos de los problemas estructurales que tenemos y que una vez más se pasan de largo sin solución alguna. Muy bien, Carlos. No sé si te atreves en 2 minutos, a Pues hombre, comentar solamente es un aviso. Sí, podemos hacerlo. Porque pero dos solamente es un minutos aviso. como mucho, ¿eh? Sí, sí, Si 2 minutos. si no 2 minutos. A ver, el jueves entra en vigor los nuevos contratos, la nueva modalidad de contrato, producto de la reforma laboral de Pedro Sánchez. Hay hasta el jueves 31 de marzo, pues había para poder llevarlos a cabo. Por lo tanto, a partir del 1 de abril, que es el viernes, ya las nuevas modalidades de contrato son las que tienen que aplicarse. Yo creo que sería conveniente, al menos, aunque solo fuera enunciarlo como recordatorio para quien esté en el mercado laboral o pueda estar en el mercado laboral, advertir que a partir del viernes, ojo, los modelos de contrato son otros. Y sobre todo, muy importante, lo que tiene que ver con el tema de cuándo te pueden hacer un contrato temporal. Porque a partir del 1 de abril ya solo se puede hacer un contrato temporal por dos causas, o por circunstancias de la producción o por sustitución. Y para las circunstancias de la producción son contratos que solamente se pueden utilizar cuando no puede hacerse un contrato fijo discontinuo, que es el modelo al que tiende la nueva reforma laboral. Además, no puede durar más de 6 meses, que en todo caso pueden ser ampliables a un año si el convenio colectivo sectorial lo contempla. Si no está en el convenio colectivo, un contrato por circunstancias de la producción, un contrato eventual, como se hacía hasta ahora, un contrato temporal en definitiva, solo puede durar 6 meses y no se puede prorrogar. Si está en el convenio colectivo, sí. La otra circunstancia es que, de contrato temporal por circunstancia de producción, es que esté destinado a atender situaciones ocasionales, excepcionales, que además tienen que ser previsibles, que sé yo, por ejemplo, en algunos sectores de la industria del comercio que son por temporada. Pues los típicos son los restaurantes de la playa en el verano, por poner un ejemplo, ¿vale? Pues sabemos que en verano voy a tener más carga de trabajo, voy a tener que contratar más gente. ¿Por qué? Porque en verano hace buen tiempo y hay más público que va a la playa. En ese caso, la duración de ese contrato eventual solo puede ser de un máximo de 90 días en el año natural y no pueden ser utilizados de manera continuada. O sea, no es esto de que yo te contrato el 15 de junio, se me acaba el 15 de septiembre, si no hay cuánto más, no, 15, sí, se me acaba el 15 de septiembre, pero luego como resulta que hace buen tiempo, pues te hago otro nuevo al día siguiente o a los 4 días. Otro de 90 días para que no te quedes fijo. No, el contrato modelo es el contrato fijo discontinuo, que habría mucho que hablar de él, y tendríamos que bueno, pues dedicarle un programa prácticamente íntegro. Y por otra parte, también una modificación muy importante, que con eso ya vamos a terminar, porque no tenemos tiempo para más. Una es la de las limitaciones a los encadenamientos de los contratos, de unos contratos con otros, incluso los fijos discontinuos. No puede haber, o sea, no pueden extenderse más de 2 años los encadenados. Y otro es el contrato indefinido para la construcción. Con la construcción pasa una cosa muy rara que hasta ahora no había pasado. Bueno, muy rara no que sea rara, sino que es poco frecuente, insólita en nuestra legislación laboral, que se introduce aquí, que es el tema de que cuando se termine el contrato fijo, primero todos tienen que ser contratos fijos para la construcción, y segundo, cuando se acabe el contrato fijo, cuando la obra finalice para la que te han contratado, la empresa está obligada a ofrecer una recolocación al empleado en otra obra
o incluso a recualificarlo si fuera necesario para el nuevo puesto de trabajo al que le pretende destinar. Evidentemente, Lo dejamos aquí, el Carlos. trabajador puede decir que no, claro, sí, lo dejamos ya. Lo El dejamos. trabajador puede decir que no, y hay toda una serie de aspectos que se pueden mencionar ahí. Pero, como no tenemos tiempo para más, como bien dices, simplemente esta advertencia, cuidadito si te van a contratar, infórmate bien antes de que te contraten para que no te la cuelen y no te contraten con modelos de contrato y obligaciones y derechos que ya no están en realidad vigentes a partir del día 1 de abril. ¿Vale? Vale, hasta la semana que viene, que vaya bien. Ha sido muy intenso el programa de hoy, así que hasta la semana que viene. Adiós. Me he pasado, ahora veremos qué hago. ¿Cuánto te has pasado? Pues no hay falta la presentación. Sí, pero ¿cuánto has grabado? Hay grabada 1 hora 15 minutos. 15 minutos, ¡Guau! no, perdón, 15 segundos. 1 hora 15 segundos. Ah, qué susto me has dado. ¿Me lo he pasado? 1 hora 15 segundos. O sea que nos vamos a pasar, haces la presentación y pones aunque sea una ráfaga de música, nos vamos a pasar por lo menos 10 minutos, ¿no? O 5 No, 10 minutos. minutos no te vas a pasar porque 5 si no, minutos. no se emite en ningún sitio más el programa. Claro, 5 minutos nos vamos a pasar. Pues bueno, el final lo cortará. ¿Qué le vamos a hacer? Los contratos, esto de los contratos, No, no lo pues pondrán. no saldrá. No No lo lo pondrán. pondrán. No lo Ah, no pondrán. pondrán el programa entero. Claro, es que la puñetería de esto es que lo Mm. corta un ordenador. Es decir, Claro, no es claro, que tú claro, claro, quieras o claro. no quieras cortarlo, Ya, es que ya. suena el Hombre, yo reloj. he oído muchas veces, porque yo suelo oír a las 9 no me suele pillar para oírlo, A las 9 no pero hay sí que problema. digo, A las 9 no hay no, no, problema. yo sé, pero luego yo he oído, lo he oído en redidifusión a la 1, muchas veces es lo que ¿Qué hay de se otros pasa? compañeros, y Manolo Tocha, a veces, no siempre es culpa suya, pero a veces, bueno, es culpa suya tampoco es hacer lo que puede, pero a veces el programa en directo viene como viene y pues bueno, pues termina más tarde de lo que debería, termina a la 1:10, a la 1:15, todo lo pone y claro, llega y se va hasta las 2:15, 2:20 y el ordenador a las 2:05 por ahí de clash y corta abruptamente, dejando con la palabra en la boca al A media frase. compañero al que le toca media frase y queda muy chusco, eso es verdad, ¿no? Pero Eso bueno, a es. ver, pues no sé, pues como no cortes el trozo Y del si final, desactiva el ordenador, viene nuestro compañero querido amigo Juan y se enfada y más. dice, estoy hasta los... Sí, sí, lo sé, lo sé. No, pero bueno, en como sea, el caso es que bien, lo único que se me ocurre es que cortes el trozo de los contratos del final y empalmes con la despedida. Bueno, ya ahora me apañaré. Claro. Y Porque bueno, en Facebook sí que se verá todo, pero en Radio Clara, pues el trozo, la advertencia de pero los es que nuevos contratos. este tema se puede ampliar en otro espacio más tiempo. Por eso digo que ese trozo igual lo puedes cortar y así ganas tiempo. En fin, que te doy faena. Sí, ¿Qué le voy a hacer? ahora me toca hacer virguerías aquí. Porque Claro. si hubiera pausas, 15 segundos los puedo reducir. Pero como no hay, Porque había prisa, iba rápido pues eso. Bueno, para hacer lo que había que decir. En fin, guapo, que son gajes del oficio, que te voy a contar que no sepas. vale. Pues Hasta más ver, ¿no? eso, hasta la semana que viene. Vale, pues. Pórtate bien. Y la gente que nos ve por Facebook o que lo vea, ¿Qué? creo que hoy tenéis temas de sobra para la publicación que hace Radio Clara o que hace el Yure Directo del vídeo. Pues comentéis todo lo que os parezca comentar, porque anda que no hay temas para comentar del Que programa de la hoy. gente no está por la labor. Que no te acuerdas de lo que hemos Qué hablado. negativo que eres, qué negativo que eres. Que si fuera a charlar sobre otra cosa, sí, pero sobre esto, Bueno, pues nada, hablaremos de fútbol, yo qué sé. O sea, pues de fútbol y de toros, de fútbol y de toros. nos enganchaba. Chiste generacional. Bueno, hasta la semana que viene. Haced lo que Vale, queráis. Chao. chao.